Hola a todos nuevamente en nuestra clase luego de las vacaciones del 18. Espero que estén todos sanos y sobrios, sobre todo, para entrar a nuestra clase. El objetivo del día de hoy es analizar los problemas del desarrollo de la democracia en nuestra región latinoamericana e intentar resolver esta interrogante de por qué ha sido tan difícil consolidarla aquí en nuestra zona. Así que le damos comienzo a nuestra clase y también le anuncio que la siguiente, la del día miércoles, va a ser la de repaso para la prueba de la próxima semana. Así que comenzamos. Empezamos recordando esta información que nos transmitía PNUD acerca del grado de satisfacción que tenía la población latinoamericana respecto de la democracia, que nos daba números bastante preocupantes. Y si bien Chile no es uno de los peores, en la región latinoamericana en general existen niveles de satisfacción bastante bajos. Por lo tanto, el tema de la confianza respecto de la democracia es algo problemático para toda nuestra región. Así que entendiendo este parámetro, vamos a ir revisando cuáles son los problemas más en particular que afronta nuestra zona para poder concretar democracias mucho más estables. El primer problema que vamos a abordar es el tema de la corrupción y cómo lo percibe la ciudadanía de Latinoamérica. Una cosa es la medición de los casos de corrupción, de los cuales claramente nunca vamos a tener registros fidedignos porque son actividades ocultas, pero la percepción de la corrupción es algo diferente. Es la manera en cómo la ciudadanía confía o no en sus sistemas políticos, atendiendo a si son frecuentes los casos de corrupción de acuerdo a su propia percepción. Y aquí tenemos situaciones bastante disímiles, como por ejemplo el caso de Venezuela o Haití, que tienen indicadores muy malos, o el caso de Chile y Uruguay, que tienen indicadores que diríamos más o menos buenos. Sin embargo, el tema de la percepción de la corrupción es un problema generalizado en América Latina, puesto que la ciudadanía no tiene gran confianza en los políticos y la manera en cómo funciona la política para resguardar la seguridad de sus ciudadanos. El impacto de la corrupción en nuestra región es tremendo en dos grandes niveles. El primero tiene que ver con un nivel subjetivo, que tiene que ver con los niveles de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de nuestra democracia. La democracia se ve deslegitimada a partir de los casos de corrupción. Existe una falta de confianza en las personas que ocupan los cargos públicos y en las propias instituciones. Pero también se produce un efecto a un nivel material, puesto que se desvían muchísimos recursos en estas actividades ilícitas y generando malgasto de dinero, malgasto de recursos y malgasto también de energía por parte de las instituciones. Por lo cual tenemos estos dos grandes efectos a nivel subjetivo y a nivel material. La complejidad de este fenómeno está dada por las múltiples formas que puede adquirir, desde manifestaciones más bien pequeñas, como lo que conocemos coloquialmente como los pitutos, el nepotismo, o el pago de algunas coimas para conseguir algún favor político o policial en algunos casos o con cualquier otra institución. O niveles mucho más grandes, donde ya intervienen distracción de dinero a gran escala, la evasión de impuestos o incluso el involucramiento de las instituciones públicas con actividades ilegales con el crimen organizado o asociado a cárteles de narcotráfico. Por lo tanto, se puede dar en distintos niveles y en América Latina también se produce a distintos niveles. Hay países donde el tema de la corrupción está muchísimo más generalizado y en otros son casos que se producen de manera más bien aislada. Por lo tanto, en este caso lo vamos a abordar con algunos pequeños ejemplos. La corrupción se ha transformado en un problema estructural en nuestra región por la excesiva concentración de poder de un mismo grupo social. En el fondo, las mismas personas que componían la élite de la época colonial, hoy sus sucesores, ocupan los mismos cargos de poder económico y también los mismos cargos de poder político. Por lo tanto, todo se mueve dentro de un mismo círculo, facilitando la generación de redes clientelares y también el aprovechamiento de los recursos públicos para beneficio y empresas y negocios privados por parte de esta élite. Eso, por lo tanto, es un factor explicativo de por qué la corrupción se ha hecho tan compleja en nuestra zona. Lamentablemente, en América Latina ha existido una frecuente situación en las cuales personas que ocupaban el principal cargo de representación popular, la presidencia, han sido investigados y juzgados y condenados también por casos de corrupción, que en algunos casos se entremezclan también con violaciones a los derechos humanos. Algunos casos notorios, ustedes los pueden ver ahí en el mapa, como por ejemplo el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, que si bien fue liberado recientemente, fue acusado por corrupción en el caso Petrobras,
Un ejemplo un poco anterior, el de Carlos Menem en Argentina. De hecho, Argentina se ha caracterizado por casos de corrupción. En Chile, Augusto Pinochet, las acusaciones de violación a los derechos humanos también se entremezclan con acusaciones de corrupción y desvío de fondos, y algunos otros casos también famosos como el de Alberto Fujimori, donde también existen casos de corrupción, pero también entremezclados con casos de violación a los derechos humanos. Lamentablemente, el panorama es bastante extenso y de hecho se ha renovado en el último tiempo con otros casos de mayor renombre, como por ejemplo el caso de vínculos con el narcotráfico en Venezuela, en el gobierno de Nicolás Maduro, las investigaciones sobre la familia Kirchner, Néstor Kirchner, y su sucesora, Cristina Fernández, su esposa, en el caso de Chile, Penta y Soquimich, con el caso del financiamiento irregular de la política, y más recientemente, y el caso más grande descubierto en el último tiempo, el caso de Odebrecht en Brasil, que tiene ramificaciones a todo el resto de los países de América Latina, donde una inmobiliaria pagaba coimas a políticos para poder hacer que les aprobaran proyectos en nuestra región. Así que lamentablemente el enquistamiento de la corrupción ha sido un problema bastante notorio y que todavía no se ha podido resolver. Un problema que de por sí solo ya es gigantesco en nuestra región, que es el problema del narcotráfico, se vuelve todavía más peligroso cuando se involucra con la corrupción. Como el narcotráfico es una actividad ilegal, requiere por lo tanto de la generación de redes que protejan este tipo de actividades y en muchos casos terminan enquistándose en la institucionalidad política para poder operar en nuestra región. Cuando eso ocurre, cuando el narcotráfico utiliza la corrupción como un mecanismo para mantener estable su funcionamiento, finalmente se transforma en un problema para la democracia, porque finalmente lo que estamos consiguiendo es ahondar aún más en este problema de la corrupción, vinculándose en este caso ya bien a actividades de corte ilegal. Cuando las actividades de las instituciones públicas y las del crimen organizado, como por ejemplo las del narcotráfico, se vuelven tan íntimas, se pueden producir situaciones que lamentablemente son cotidianas en América Latina, como el pago de coimas o de sobornos para poder impedir la ejecución de la ley y permitir la operación de estas actividades ilegales, o incluso personas que pertenecen a estas organizaciones criminales puedan ir ocupando cargos públicos para poder proteger este tipo de actividades. Cuando ocurren estos fenómenos y son demasiado frecuentes en un país, la ciencia política ha desarrollado algunos conceptos para denominar a este tipo de países. Los ha denominado narcoestados cuando sus instituciones públicas ya están totalmente enquistadas por redes de crímenes organizados o de narcotráfico, y narcoeconomía, cuando la economía de un país ya comienza a depender fundamentalmente de la actividad comercial de la droga. Por lo tanto, si bien no existen definiciones claras respecto de cuándo definir a un narcoestado o una narcoeconomía, existe el peligro de que algunos países de nuestra región estén funcionando precisamente como esta tipología. Lamentablemente hemos tenido algunos casos, como por ejemplo el de Colombia, que afortunadamente lo ha ido superando a través del tiempo, que a principios de la década de los 90 estuvo en una guerra con en bandas de narcotráfico, el famoso cartel de Medellín, y el caso de México, que lamentablemente todavía continúa su lucha contra los carteles de la droga. Todo esto ocurre porque lamentablemente nuestra región es una gran productora de drogas, particularmente de la cocaína. Aquí en el mapa ustedes pueden distinguir el círculo de la comercialización y podemos distinguir tres tipos de países. El primero de ellos corresponde a los países productores que aparecen con manchas verdes: Bolivia, Perú, Colombia, Centroamérica y México. También podemos distinguir zonas donde la comercialización hacia otros países es tan fuerte que se generan carteles que manejan el comercio de estas actividades ilegales. Y particularmente el desarrollo de los carteles es muy fuerte, lamentablemente, en países como México. Ahí de hecho ustedes pueden relacionarlo con el Chapo Guzmán y las noticias que se ha desarrollado en torno a su captura. En el caso de Colombia, con el desarrollo también de muchísimos carteles, ahí Pablo Emilio Escobar Gaviria tiene hasta series dedicadas a sus actividades ilegales, aunque su cartel cayó, pero siguen dominando algunos carteles en la zona. Y Centroamérica, que todavía se encuentra dominada por las Maras Salvatrucha, que también es otra organización criminal relacionada al narcotráfico.
Y también, en tercer lugar, tenemos a los países de tránsito, donde la droga pasa para poder ser transportada con mayor facilidad, porque claramente si la droga es transportada por personas con pasaporte, por ejemplo, mexicano o colombiano, no es lo mismo que si es transportada por personas con pasaporte chileno o argentino. Claramente ahí los investigadores tienden a ser mucho más flexibles con aquellos países que no son productores ni están vinculados con carteles del narcotráfico. Por lo tanto, lamentablemente, en Latinoamérica está marcada por esta gran problemática y tenemos bastante historia que contar al respecto. Otro problema con el que América Latina tuvo que lidiar particularmente en la década de 1990 fue con la actividad de grupos guerrilleros. Hay que entender que la actividad guerrillera estuvo enmarcada dentro de lo que es el contexto de la Guerra Fría. Recuerden que muchas de ellas están vinculadas con actividades de ideología marxista y por lo tanto, una vez que se acaba la Guerra Fría en América Latina, su existencia claramente se debe reformular. En ese sentido, muchas de las bandas guerrilleras terminan siendo derrotadas por parte de las fuerzas de los estados latinoamericanos y algunas de ellas se reformulan como partidos políticos ya actuando desde la legalidad, desde la institucionalidad partidaria. La mayoría de ellas, por lo tanto, ya no está operativa. Sin embargo, hay algunos puntos que están marcados por las estrellas rojas que todavía se mantienen vigentes en la actualidad, ya sea reivindicando sus ideas, su sistema ideológico, o bien porque se han vinculado con otro tipo de actividades, lamentablemente con el narcotráfico en alguno de esos casos. Dentro de los grupos guerrilleros que todavía se mantienen operativos en América Latina y que representan un desafío para la convivencia con los gobiernos institucionales, están particularmente en México, Perú y Colombia. En el caso de México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantiene el control de algunos municipios en el estado de Chiapas, por lo tanto es una organización que tiene un poder concreto porque maneja algunas zonas del país. Y también en el caso del Partido Comunista Militarizado, más conocido como su nombre anterior, Sendero Luminoso, ha estado vinculándose con las actividades de narcotráfico en la zona alta de Perú, en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, en las provincias de Cusco, Ayacucho, Junín y Huancavelica, en la zona cordillerana de Perú. Por lo tanto, ese tipo de actividades todavía se mantiene vigente en México y Perú. Colombia es otro país donde esta problemática se mantiene vigente. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC, se han mantenido vigentes en la década de 1990 y principios del 2000, vinculadas a actividades relacionadas con el terrorismo. Sin embargo, en el año 2016 se establece un acuerdo en el cual las FARC terminan temporalmente sus actividades y de hecho se establece una especie como de acuerdo de paz entre el Estado y esta organización guerrillera, que se somete a plebiscito por parte de la población colombiana y lamentablemente se rechazan las condiciones de paz. Así que el problema, si bien está congelado, no se manifiesta en la actualidad, pero todavía un problema que está ahí latente en el país de Colombia y por lo tanto manifiesta la preocupación por parte de América Latina. Un cuarto problema para el desarrollo de nuestras democracias es la aparición de nuevas formas de populismo en la actualidad, particularmente desde la década del 90 en adelante. Por lo tanto, podríamos decir que en realidad los populismos que revisamos para mediados del siglo XX no han sido del todo superados como forma de gobernar, como forma de hacer política por parte de nuestra región latinoamericana. Así que en ese sentido vamos a ver una segunda y una tercera oleada de gobiernos populistas en nuestra región. Y nosotros ya sabemos que los gobiernos populistas se caracterizan por la presencia de un líder carismático, la ausencia de una definición ideológica en sus políticas y un discurso relacionado con lo popular, con la defensa del pueblo en contra de las élites, se van a manifestar nuevamente en gobiernos más modernos desde la década del 90 en adelante, pero van a presentar algunas características particulares, como por ejemplo, no van a ser contrapuestos a Estados Unidos, puesto que ya no se desarrollan bajo un contexto de Guerra Fría y de hecho van a establecer relaciones más bien amigables con este país. Van a abandonar la idea de la industrialización, producto de que el modelo ISIS se agotó en su momento y no se ha vuelto a reincorporar en la agenda política de América Latina.
Y también va a presentar una mayor radicalización de discurso ideológico, es decir, los gobiernos populistas de derecha van a marcarse muy de derecha, como en el caso de Jair Bolsonaro, o los gobiernos de izquierda se van a marcar como muy de izquierda, como en el caso de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. En ese sentido, podríamos decir que el populismo se ha manifestado en tres grandes momentos en nuestra región. El primero, nosotros ya lo conocemos, que es a mediados del siglo XX, con populismos como el de Perón en Argentina, el de Getúlio Vargas en Brasil o el de Lázaro Cárdenas en México y Carlos Ibáñez del Campo en el caso de Chile, y que está vinculado con las raíces históricas de ese contexto, con un modelo de industrialización, con el contexto de la Guerra Fría, con un discurso nacionalista y que responde a un contexto de desigualdad social y de crisis del control de la oligarquía por parte del modelo político de la época. Sin embargo, a nosotros nos interesa caracterizar a los neopopulismos, los que se producen luego de la década de 1990. Y estos neopopulismos o nuevos populismos se han manifestado en dos grandes oleadas. La segunda, que es el populismo de derecha, particularmente en la década del 90, en el caso de Argentina con Carlos Menem o en el caso de Perú con Alberto Fujimori, que son populistas pero más bien cercanos a la ideología neoliberal. Establecen una apertura comercial de sus países. Pero también tenemos una tercera oleada que es un populismo más bien de izquierda y que está representado por los casos de Hugo Chávez en Venezuela y actualmente con Nicolás Maduro, el caso del kirchnerismo con Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, el caso de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Sin embargo, tenemos fenómenos aún más recientes como el caso de Jair Bolsonaro, que es un fenómeno de derecha que podríamos vincularlo con la segunda tipología o bien podríamos agregarla como una cuarta, como un retorno a los populismos de derecha y que va muy en línea con lo que estaba ocurriendo en Europa recientemente y también con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos en la actualidad. Muy bien, y para que nos ubiquemos, aquí tenemos un mapa ideológico de América Latina para ver cómo ha evolucionado la orientación de los presidentes en nuestra región. Los colores azules marcan a los presidentes de derecha, los rojos obviamente a los presidentes de izquierda y los amarillos a los presidentes de centro. ¿Qué conclusión podríamos sacar? Piénsenlo, pónganme pausa y luego comenten. La gran conclusión a la que deberíamos llegar es que estamos viviendo un proceso de mayor polarización en nuestra región. Si se fijan, las dos principales potencias de América Latina en el año 2016 tenían gobiernos de centro, estaban marcados de amarillo. Sin embargo, hoy día el mapa de América Latina está rojo o azul principalmente, es decir, hay una polarización. Tenemos sectores de izquierda representados por Venezuela con Nicolás Maduro, México con Andrés Manuel López Obrador y Argentina con Alberto Fernández y otro bloque también muy marcado de derecha, liderado por Jair Bolsonaro en Brasil, Sebastián Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia. Y también este gobierno de facto que está en Bolivia con Yanín Áñez luego de la destitución de Evo Morales. Pero vemos una gran polarización en nuestra región. Y el último gran problema al que nos vamos a referir es a este descontento social, del cual todavía no tenemos como grandes escritos o grandes estudios, puesto que es todavía una situación en desarrollo y que quedó también paralizada producto de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2. Por lo tanto, el año 2019 se caracterizó por una ola de protestas en nuestra región que reflejaban el descontento popular, ya sea en contra de los gobiernos de algunos de nuestros países o bien con las condiciones de desarrollo socioeconómico. Particularmente en nuestro país se debió a esa segunda categoría de causa de este estallido social, las desigualdades estructurales que se producían en nuestro país. Lamentablemente, las instituciones políticas de América Latina no responden tan rápido a las necesidades de transformación que solicita la sociedad. Por lo tanto, el 2019 estuvo marcado por una serie de estallidos sociales y de violencia política que marcó a toda la región. Particularmente quiero clasificar a tres grandes grupos de protestas sociales. El primero de ellos vinculado con la desigualdad social, como lo que se presentó en nuestro país, Chile, en el 19 de octubre en adelante, y también el caso de Colombia. Luego tenemos una segunda categoría de manifestaciones relacionadas con el rechazo a los gobiernos de estos países, particularmente protestas en contra de Jair Bolsonaro en Brasil,
contra Nicolás Maduro en el caso de Venezuela, contra Jovenel Moise en el caso de Haití y también las protestas que se producen en Bolivia producto de la crisis constitucional debido a este nuevo periodo presidencial que pretendía tener Evo Morales, en contra de la constitución también. Y luego tenemos una tercera categoría vinculada a protestas y marchas feministas, en el caso de México y en el caso de Puerto Rico, que también se habían presentado antes en Argentina y nuestro país también con anterioridad. Así que esta serie de manifestaciones, aunque presentan causas distintas, reflejan este problema inicial y único que tiene América Latina y es que lamentablemente nuestro sistema democrático no responde tan eficientemente a las necesidades sociales. Y creo que hasta ahora hemos pasado ya mucha materia. Recuerden que la clase del miércoles la vamos a utilizar para repaso. Así que por mientras quiero que lean estos dos documentos. Ya son dos recursos que nos hablan acerca de la situación general de América Latina a nivel político. Revísenlas, no se las voy a leer yo, tarea de ustedes, para que respondan la pregunta del final. Aquí les dejo el segundo recurso. Recuerden que yo también se lo adjunto como PDF para que lo puedan leer bien. Y la pregunta obvia, que parece muy sencilla, pero que es tan difícil de responder. ¿Por qué ha sido tan complejo consolidar democracias estables en América Latina? Una formulación sencilla para un problema gigantesco. ¿Ya? Contéstelo siguiendo la misma estructura que le he solicitado siempre y que podría ser una pregunta de prueba perfectamente. Bien, así que espero que trabajen y nos vemos en la siguiente sesión. Así que estén atentos también al WhatsApp porque les voy a comentar algo. Chao, que estén súper bien.